Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a estar presentando la historieta titulada Conmemorando nuestra independencia. Esta sería la primera parte de dicha historieta. Quienes han preparado esta publicación quieren rendir homenaje al Perú. Y esto significa compartir con los lectores el orgullo de pertenecer a una nación donde hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, sacrificaron sus vidas a fin de conseguir la independencia entre 1821 y 1824, así como en los años anteriores. Concordamos que, bueno, se concuerda que el bicentenario de la independencia es una gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender nuevos caminos para hacerlo realidad. Los autores de este trabajo son Alonso Velasco, Amalia Castelli y Miluska Holguín. Asimismo, nos acompañan en esta presentación Margarita Guerra, Carmen Rosa Coloma y Carlos Roja Feria. Vamos a dar inicio a la presentación con Margarita Guerra, que bueno, la estamos esperando, pero de lo contrario, vamos a dar inicio con Carmen Coloma. Carmen Coloma es exdecana de la Facultad de Educación, profesora principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también es profesora de educación de dicha universidad y también en la escuela de posgrado, especialista en temas de psicología, del desarrollo del niño y adolescente, procesos cognitivos, gestión de conocimiento en el ámbito de la educación, evaluación de programas educativos, evaluación de docentes, gestión de calidad educativa. Tiene una amplia experiencia en diseño, desarrollo y evaluación de programas. Le damos el pase. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad me siento muy agradecida por esta invitación y quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento al Ministerio de Cultura y a su equipo directivo y al comité organizador de este Congreso Nacional de Historia por brindarnos este espacio de reflexión que nos permite repensar nuestra sociedad y abordar los obstáculos que tenemos para poder precisar nuestros objetivos comunes, fortaleciendo nuestras identidades. Particularmente, mi agradecimiento al equipo que ha elaborado este documento, la historieta, conmemorando nuestra independencia, a Miluska, Amalia, Alonso. Gracias por la confianza y permitirme decir algunas palabras sobre esta obra. Debo señalar que sin duda la doctora Margarita Guerra es la especialista en el tema de historia. Yo solo brindaré algunas apreciaciones desde un enfoque de docencia y de los procesos cognitivos que espero que sean útiles. ¿Qué apreciación tengo yo de esta obra? En general, para mí es una presentación muy significativa e importante para todos los peruanos, que enfatiza la celebración de la libertad, de los derechos, el reconocimiento de sus pueblos, que sin duda ayudan a repensar la historia misma, y es una oportunidad para imaginar un Perú que queremos y donde debemos emprender nuevos caminos. Mediante ilustraciones sencillas y claras, muy representativas de los momentos vividos en esta etapa, podemos apreciar la participación no solo de personajes ya reconocidos, sino también de aquellos que sacrificaron sus vidas para conseguir la independencia, como también de hombres y mujeres que se han mantenido muchas veces en el anonimato o que han sido ignorados. Es una presentación contextualizada en un momento histórico que nos permite ver que nuestra independencia no fue un hecho aislado, no fue de un día o de un momento, sino que tuvo una serie de antecedentes que nos ayudan a ubicarnos, comprendiendo que esto empezó muchos años atrás, en 1811, en Tacna, con su líder, Francisco de Sela, quien por su intento separatista fue desterrado a Panamá.
que continuó la gran rebelión en Cusco en 1814-1815, donde sus caudillos, José Angulo y Matías Acua, fueron derrotados y ejecutados. Además, permite apreciar que nuestra independencia tuvo antecedentes en otras zonas, en otros países, diríamos. En Argentina, con su declaración de la independencia en 1816, en Chile, en 1817, liderado por O'Higgins, y donde la independencia del Perú era indispensable para asegurar y consolidar ese gran esfuerzo que se había hecho en Argentina y Chile, pues se veían amenazados por las fuerzas militares del virreinato peruano. Acá, en la historieta, se describe el proceso que siguió San Martín y su ejército. Y un aspecto que me pareció relevante es ver esa necesidad que percibía San Martín de integrarse con el grupo de O'Higgins, de Chile, para organizar la expedición libertadora cruzando los Andes hasta las costas peruanas. Este proceso, y como se expresa en la historieta, revela la importancia de la integración de los soldados chilenos y argentinos, además de naves y oficiales de la Marina que llegaron a Paracas, y donde se adhirieron reclutas peruanos de todas las procedencias, siendo gran apoyo al ejército de San Martín. Nos revela además que el proceso emancipador acá en el Perú se inició con la liberación de Ica. Sinceramente yo eso no me había percatado. Y el establecimiento de la primera bandera y escudo peruano como símbolos propios que demostraban pues ese deseo de un Perú libre. Esta historieta nos muestra la estrategia de San Martín para lograr un esfuerzo consensuado, integrado, no solo de otros países, sino también internamente, como cuando trata de cercar la capital mostrando acontecimientos importantes como la captura del buque La Esmeralda, el más poderoso que tenían los españoles, y nos ayuda a apreciar cómo el escuadrón realista de Numancia se sumó a las filas patriotas y se contó con el apoyo de otros pueblos como de Trujillo. Asimismo, esta historia nos permite apreciar la participación de mujeres como Cleofé Ramos de Toledo y sus hijas, que bloquearon el paso de los realistas a Concepción de Tarma. Igualmente nos revela una situación compleja, difícil que vivía Lima, una época de escasez de alimentos en los años 1820 y 1821, así como ese esfuerzo para dialogar y lograr consensos entre San Martín y la Serna, jefe de los realistas, pero que lamentablemente no se logró. Fue así que San Martín ingresa a Lima y se elabora el acta de independencia que contó con más de 3.000 firmas, y por lo que el 28 de julio se proclama la independencia en la Plaza Mayor de Lima y de otras plazuelas de Lima. Esta historieta también nos revela cómo San Martín logró establecer un gobierno provisorio, contando con la participación de Hipólito Unanue, García del Río, Monteagudo, y permitió tomar medidas para la fundación de la Biblioteca Nacional, decretar la libertad de los hijos esclavos, nacidos a partir del 28 de julio, liberar a esclavos por sus méritos a favor de la causa libertadora y crear la Orden del Sol para honrar a todos los ciudadanos que apoyaron esta causa libertadora. Aquí se reconoció a más de 100 damas que se les denominó las patricias de la independencia, entre quienes se encontraban Manuelita Sáenz, Rosa Campuzano, nacidas en Lima y en Ecuador respectivamente. Esta historieta nos permite apreciar la participación y la valentía de mujeres. Y evidentemente, entre ellas, Cleofé Ramos de Toledo, hemos dicho, y también de María Parado de Bellido, que se enfrentaron frente a todos aquellos que estaban contra los patriotas, y donde María Parado de Bellido fue conducida a la cárcel y condenada a muerte por su rebeldía contra el rey. Si bien San Martín no lograba controlar el territorio de Lima, sin duda contribuyó aún así a la independencia de Ecuador, enviando soldados peruanos, trujillanos, piuranos, que participaron en esa famosa batalla de Pichincha. Todo esto ha permitido que San Martín pueda percatarse que para
lograr libertad hay necesidad de unirse. Si bien no logró conciliar con Bolívar, esto se reafirmaba. Así fue que instaló ese primer congreso y renunció al protectorado retirándose rumbo a Valparaíso, habiendo conseguido un gran avance, pero no la libertad del Perú. En síntesis, para mí esta historieta ha sido una información muy rica. Miren que he leído muchos textos, pero acá lo he visto mucho más claro, porque está en un lenguaje sencillo, con imágenes contextualizadas, donde se percibe información detallada de sus personajes, hombres y mujeres. Es muy precisa, muy clara la presentación, que sigue una línea de tiempo, presenta información relevante, y lo que me da gusto que enfatiza la integración, el consenso, el diálogo, como también el reconocimiento de quienes contribuyeron a la emancipación, incluyendo a las mujeres. Y evidentemente enfatiza la necesidad de conformar equipos que continúen con esta línea emancipadora. Para mí ha resultado ser una gran lección. Estas imágenes muestran los diferentes contextos geográficos, las características de una población diversa, valiosa, de diferentes identidades. Sin duda ayuda a apreciar conceptos, a reflexionar sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, pero también sobre el Perú que queremos para aceptarnos y, lógicamente, contribuir para el bienestar de todos. Es una obra, sinceramente, muy clara, muy sencilla, fácil de comprender y de recibir una información que a veces tal vez la hemos dejado de lado. Yo los felicito, realmente ha sido muy enriquecedor para mí poder apreciar toda esta obra. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. A continuación, vamos a tener la participación de Margarita Guerra, que es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora principal del Departamento de Humanidades de la misma universidad. Asimismo, es presidente de la Academia Nacional de Historia, tiene investigaciones sobre independencia, guerra con Chile, caudillismo. Le damos el paso. Mierda, ya están. Por favor, les pedimos a los participantes apagar su micro. Muy buenas tardes. Les pido disculpas por la tardanza, pero la tecnología no siempre está al alcance de uno. El texto que voy a comentar, de la autoría de Amalia Castelli, Gonzalo Alonso. ¿Escuchan? Sí se escucha. Gracias. Miluz Colguín. Creo que tiene una connotación especial. La propuesta que se presenta en conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, al ser preparada por un equipo, nos muestra una especial organización de todo el trabajo que convoca a personas de diferentes especialidades para realizar esta conmemoración al bicentenario de nuestra independencia. Aquí se presentan las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias de la pedagogía y la tecnología que se orientan a la aplicación de la imagen como un recurso sumamente útil y atractivo en la enseñanza escolar, porque recurre no a las tradicionales láminas que estamos acostumbrados a ver por lo menos desde hace unos 70, 80 años, que eran láminas que ya para la actualidad quedan
diríamos, obsoletas. Ya no reflejan realmente lo que se puede hacer con la imagen. Nos trae la historieta, la técnica de la historieta, a los personajes, a los hechos, y los acerca a los estudiantes de una manera más amable, sin la rigidez que puede cobrar una fotografía o una de estas láminas que ya presentan un poco acartonados a los personajes y a veces llegan a resultar casi una caricatura. La historieta no entra en este caso a la caricatura, sino a tratar de darnos los rasgos esenciales con la solemnidad que esto tiene por tratarse de un hecho sumamente importante como era la independencia. Quiero resaltar aquí también cómo se aplica el trabajo en equipo e interdisciplinario, que si bien actualmente se fomenta mucho esta modalidad, sin embargo, la conformación de los equipos de profesionales que aportan diferentes experiencias para un proyecto desde diversas miradas, no es fácil conseguir darle una organización que responda a las necesidades del tema. A veces no se mantiene el rigor académico, hay baches, unos tienen mayor aporte, otros menos, y para la aplicación en la escuela hay que tener en cuenta cómo el profesor tiene que adecuarse a esta presentación para la cual necesita que los autores le den ciertas pautas para poder utilizar este recurso. En relación a lo anterior, al trabajo en equipo, debemos señalar que quienes aceptan este desafío necesitan poder llegar al indispensable afiatamiento, a la indispensable uniformidad de criterios para poder conformar adecuadamente estos conocimientos, estas artes. Se necesita uniformidad de voluntades, de capacitación, de también una capacidad de conciliación y coincidencia de objetivos, porque muchas veces entramos en discrepancias que son inevitables entre personas tanto de diferente materia, de diferente especialidad, como también de diferentes caracteres, y esto podría llevar, y de hecho ha llevado a más de una empresa a quedarse a la mitad de camino, cuando las divergencias no han podido ser superadas y todo el equipo no ha mostrado la necesaria flexibilidad para lograr el fin perseguido. En este trabajo, que es evidentemente ya un trabajo depurado, se ha concretado el esfuerzo exitosamente. Ahora esos contratiempos se ven, podríamos decir, prácticamente como asuntos menudos, pero que en el momento puede haber llegado el impasse de estar al borde del fracaso. Esto es muy importante, el haber llegado al éxito, a la consumación del trabajo, porque, como mencionaba, es un atractivo medio para introducir a los estudiantes en el estudio de nuestra independencia.
Es decir, con pocas palabras, muchas imágenes, imágenes que le dicen mucho a los lectores, se ha podido llegar a hacer el trazo de este estudio en forma bastante agradable. Con la experiencia pasada, seguramente no tardarán en abordar, como parecen prometer, la segunda parte, porque aquí quedamos en los inicios de la última fase de la independencia. No es esta la primera vez que se trata de llevar al cómics o historieta escenas capitales de nuestra historia, algunos capítulos. No sé si ustedes recuerden un cómics que se hizo sobre una visita al Museo de Arqueología, Antropología e Historia, donde se presenta a un grupo de niños recorriendo las salas y uno de ellos decide introducirse en una de las vasijas. Este ejemplo podría haber sido seguido por alguno de estos angelitos con la posterior destrucción del cacharro. De manera que en estas historietas hay que tener en cuenta no presentar escenas que podrían terminar fatalmente. Indudablemente, para que un hecho histórico pueda alcanzar este tipo de presentaciones, hay que tener cuidado para no hacer volar la imaginación de los estudiantes demasiado. Creo que el equipo que ha desarrollado este proyecto ha logrado superar los problemas inevitables mencionados y nos ofrece el resultado muy cuidadoso, tanto en su contenido histórico como en su adecuación para poder ser utilizados en un aula escolar con provecho, porque la parte gráfica mantiene la dignidad de los personajes representados, tanto patriotas como realistas. En algunos casos, cuando presentan a dos grupos enfrentados, al grupo malo lo hacen con unas caricaturas realmente grotescas y al grupo bueno lo perfeccionan. Asimismo, el mensaje que se transmite es claro, es decir, que no necesita una explicación mayor, porque los textos que se adjudican a los actores son precisos y el maestro podría trabajar con los estudiantes las ideas y los conceptos utilizados por quienes actuaron en la independencia. Las imágenes, como ya señalaba, no caen en la caricatura, que traen algunas historietas para identificar al enemigo, como señalaba. Creo que esto es importante de resaltar, porque la caricatura puede tener un resultado contrario a lo que queremos expresar, a lo que queremos transmitir. Por ejemplo, alguna vez se hizo una historieta sobre Miguel Grau, y con la intención de quitarle un poco de la rigidez de la figura, Grau terminó con una apariencia indecorosa de pirata. Esto, indudablemente, desdibuja el valor que tiene el personaje. La parte gráfica debe mantener una armonía con el texto y sobre todo con el tema que se está tratando. Un impreso para niños que deben ver en este relato algo digno de respeto, pero amable. Los textos son breves, como conviene a este tipo de cómics, pero a la vez transmiten en pocas palabras los valores de quienes lucharon por la independencia, sus ideales y su decisión de llegar incluso a ofrendar la vida por la libertad. También conviene subrayar cómo se ha dosificado la información,
para no exagerar en cantidad de nombres, acontecimientos bélicos, leyes, lugares y algunos otros acontecimientos, a fin de que la atención se centre en lo que es realmente fundamental de por qué el Perú luchó por su independencia. Cómo no fue una acción impuesta, sino que la búsqueda de la libertad era realmente el anhelo de los diferentes grupos que la conformaban. Aunque sí hay que precisar que, como en todo hecho histórico, inclusive hasta el presente, nunca se logra la unanimidad de pareceres de toda la sociedad. Siempre se producen discrepancias porque cada ser humano es único y es capaz de pensar por sí mismo y tener sus aspiraciones propias. Felicito al equipo que nos ofrece este importante instrumento didáctico para poner al alcance de todos los escolares una versión entretenida de los hechos cuyo bicentenario empezamos a conmemorar este año, pero que fueron producto de un largo proceso de preparación que venía por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII y que culminaría recién con la anunciada segunda parte de esta historieta. Es importante subrayar cómo a través de esta historia gráfica se busca presentar no solo a los grandes actores como San Martín, Monteagudo, O'Higgins o Sánchez Carrión, sino también a los diferentes componentes de la sociedad peruana del siglo XIX, que en la medida de sus posibilidades aportaron algo para la culminación de la libertad. Aparecen hombres y mujeres que persiguen el mismo ideal, la libertad, aunque muchos probablemente no tenían clara de qué pasaría una vez conseguida la salida de los españoles del Perú. Podemos preguntarnos si esa falta de visión de futuro puso en peligro la independencia y si de allí derivaron varios de los problemas con los cuales nos encontramos hasta hoy. ¿Y qué propuestas podemos ofrecer para desatar este nudo? A nombre de la Academia Nacional de la Historia, felicito a la Comisión Nacional del Bicentenario del Ministerio de Cultura, que a través de este gran evento nos invita a reflexionar sobre el proceso de la independencia. Pero no se ha quedado en un simple pensar en lo que ya pasó, que no está en nuestras manos cambiar, sino en todas las secuelas que quedaron por resolver a las generaciones sucesivas y que para las actuales es el reto del futuro. Una felicitación especial para la doctora Natalia Sobrevilla, responsable del éxito de este evento. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Margarita Guerra. Vamos a seguir con la presentación de Carlos Rojas. Él es licenciado en Historia y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursa la maestría en Escritura Creativa en la Facultad de Letras de la misma universidad. Desde el año 2012 es investigador del programa Sucedido en el Perú, por TV Perú. Es autor de una colección de biografías de historieta documental sobre personajes como Manco Inca, Inca Garcilaso de la Vega y Miguel Grau. Así también ha elaborado múltiple material informativo gráfico para distintas instituciones. Le damos el pase a Carlos Rojas Peña. Buenas tardes con todos. Para mí es un honor compartir este espacio virtual con la doctora Margarita Guerra, la doctora Carmen Coloma, y con Miluska, Amalia y Alonso, a quienes felicito pues, por esta iniciativa de llevar a la historieta un tema tan importante, tan trascendental como es el proceso final de la independencia, ¿no? Porque es la parte final de la independencia en la cual se consolida todo
un esfuerzo que se dio desde el siglo XVIII o tal vez desde Manco Inca, con la Reconquista. Para hablar un poco de la historieta en base, la historieta tiene categoría de noveno arte ya. Está considerado así como la pintura, como la escultura. Es un arte y sirve mucho para transmitir información. En este caso, este material que se ha elaborado está dentro de lo que se llama la historieta documental de contenido histórico. ¿Y por qué documental? Porque se va contando un relato, pero que tiene un fundamento con fuentes históricas, escritas y gráficas, y además uno de los personajes que están involucrados no se ficciona con su vida personal, sino, como bien dijo la doctora Carmen y la doctora Margarita, se va hacia los hechos fundamentales y esenciales, ¿no? O sea, lo que se está contando allí tiene un respaldo de fuentes, ¿no? Y lo que se hace más bien es solamente darle un lenguaje que sea más coloquial, que sea más amable, ¿no? Un dibujo sencillo, pero digamos que está elaborado respetando los vestuarios y los contextos de la época. En ese sentido, en estos tiempos, donde ya lamentablemente los cursos de historia en la escuela fueron relegados, yo estudié pues con Historia del Perú y Historia Universal, ¿no? En libros, y hoy en día, siendo un curso tan importante, se le ha, digamos, fragmentado, y materiales como este sirven de mucho en que los alumnos entiendan, ¿no? Entiendan los procesos tan importantes de los cuales somos producto hoy en día, ¿no? El Perú actual es producto de un devenir histórico. Entonces, las historietas sirven de mucho. En esta historieta, por ejemplo, encontramos datos que son producto de la investigación de historiadores, de sociólogos. Es un puente, ¿no? Entre la universidad y el público, entre la universidad y los escolares, que son finalmente el futuro del país. Entonces, eso es un poco, y también lo que se decía también, ¿no? Hay una presencia de los protagonistas que son los principales, se puede decir, o sea, San Martín, está O'Higgins también. Eso también es muy importante, ¿no? Porque se ve con una memoria sana de la historia cómo Chile, que se estaba formando recién como república, participa y muy importantemente en la independencia peruana, en esta expedición libertadora que era muy costosa, pues, ¿no? Esa elaboración de esa expedición, de contratar personas, y Chile en ese momento estuvo hermanado con el país. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos sido durante mucho tiempo países hermanos y hoy en día también hay esa hermandad que tiene que mantenerse. Entonces, eso sería un poco mi participación. De verdad, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias. Gracias, Carlos Rojas, por tu participación. Bueno, a continuación nos van a hablar un poco los autores de esta historieta. Miluzca Holguín es licenciada en la especialidad de educación secundaria en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es directora del Festival Juego y Juguete Tradicional desde el año 2007, así como también ganadora del Premio Nacional de la OEI y Minedu en el 2009. Por otro lado, la doctora Amalia Castelli es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora principal en la sección de Historia del Departamento de Humanidades de la misma universidad, así como también coordinadora de los diplomas de Gestión Cultural y Uso Pedagógico de los Museos. Por otro lado, Alonso Velasco Tapia es licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos por la Universidad de León, España, especialista en Gestión y Didáctica de Programas de Educación a Distancia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros muchos reconocimientos. Les
les doy el pase a los autores. Tener en cuenta el tiempo, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, se le escucha. Ok. Bueno, como han mencionado, yo egreso de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la especialidad de Historia y Geografía, donde, como bien lo ha comentado mi amigo Carlos Rojas, nos formaban en dos lados, ¿no? La parte pedagógica y la parte histórica, ¿no? En mi especialidad, yo siempre viviré agradecida por haber tenido profesores de calidad y que siempre nos enseñaron a que teníamos que acudir a las fuentes y que nunca podíamos solamente utilizar un material, sino confrontar las diferentes opiniones. Obviamente, al egresar de la universidad con la especialidad de educación, la universidad me brinda todas estas herramientas para mi devenir como maestra, comenzar a enseñar en el nivel secundario. Comienzo primero enseñando, pero también creando. Por eso que comienzo a elaborar una serie de materiales educativos, como por ejemplo esta colección de matices, y luego me da pie a crear otro material que era sorpresas de papel, que son unos cuadernillos de trabajo para revalorar nuestro patrimonio inmaterial y material. Al venir la fecha del bicentenario, obviamente existía en mí la motivación de cómo llegar a otros docentes y a otros alumnos con otra propuesta. Entonces comienzo a hacer una serie de cuadernillos, como esta de aquí, y se llama Vive el Perú y Sereno, que son actividades, una propuesta para trabajar títeres con los personajes, otra propuesta que es para hacer una línea de tiempo y bueno, hacer una maqueta de cómo era la Lima, en este caso la plaza que está en el centro, ¿no? Y decía, pero nos falta otro material novedoso que es la historieta. Entonces, mi experiencia personal la cuento de una forma anecdótica. Era cuando era niña y mi abuela me regalaba, obviamente, pues los llamados cómics, ¿no? Pero ya después en el devenir del tiempo, comienzo a ver otros materiales como este de acá, que es muy interesante, que es famoso, que trata de la Segunda Guerra Mundial, donde los gatos y los ratones van a tener una rivalidad porque gira en torno pues, a la época del Holocausto, ¿no? Luego veo otras historietas como las de México, pero también como mencionó la doctora Guerra, en el contexto nacional había esta de la UNESCO donde hace todos los gráficos Juan Acevedo, y sí, pues un grupo de niños visita el Museo Nacional, esta niña se queda dormida en uno de los cántaros y obviamente se despierta y los huacos comienzan, los ceramios comienzan a contarle, ¿no? Toda la historia. Luego pude encontrar también una historieta muy, muy linda sobre la vida de Túpac Amaru, que lo había sacado la editorial Tarea, y conocí a Carlos. Carlos como autor de varios libros, como se ha mencionado, pero al mismo tiempo en su formación en historia y su toque tan personal con el alumnado, con propuestas interesantes y, como él bien lo ha dicho, de una historieta documental. He podido constatar, y lo ha mencionado también la doctora Guerra, que ahora, bueno, los niños, los adolescentes, los jóvenes, les gusta el cómic. Es como que ha vuelto una moda, ¿no? Que había estado por un tiempo como dormida, pero se ha vuelto a poner, digamos, en los tapetes, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, cómic que a veces obviamente no tienen nada de viñetas, sino solamente son la parte gráfica, ¿no? Otras vienen acompañadas, obviamente, con descripciones.
Hay otra, por ejemplo, que salió en una época que era Érase una vez el hombre, y de varias épocas y varias etapas, ¿no? En este caso, la historieta entonces y la propuesta que nosotros hemos desarrollado como equipo, bien lo ha dicho la doctora Guerra, siempre es llegar a un consenso, siendo un equipo multidisciplinario. Entonces, que esta historieta llegue de una manera a un público infantil y juvenil, conociendo pues sus intereses, ¿no? Que tenga un lenguaje divertido, un lenguaje creativo y original, que implica poner en palabras, en imágenes, un hecho tan trascendental de nuestra historia nacional. Y lógicamente poder crear una serie de materiales que refuercen las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. Esperamos nosotros poder hacer la segunda parte y poder continuar en esta línea de ofrecer materiales novedosos que no solamente puedan ser vistos en un pequeño sector, sino que sea mucho más amplio, ¿no? Algún día, obviamente, poder considerar pues a todos los grupos étnicos, sabiendo que somos un país pues que tiene una cantidad de lenguas vernaculares y llegar a otros espacios, ¿no? Yo solamente quiero cerrar con agradecer tanto a la doctora Margarita Guerra y a la doctora Coloma por su generosidad que nos han brindado en su tiempo y su invalorable aporte, ¿no? Y a los organizadores y gestores de este evento por su gran trabajo en la difusión de la cultura peruana. Gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Unirme a los agradecimientos de la doctora Carmen Coloma, la doctora Margarita Guerra, a Carlos Rojas por estar aquí acompañándonos el día de hoy y a los organizadores de este evento. Como muy bien Emiluska ha mencionado, el optar por una historieta nos permite, desde el tema pedagógico, optar por un material educativo que puede estar diseñado y producido para poder fortalecer justamente la enseñanza de un proceso histórico muy importante en este contexto de bicentenario. Esta historieta, este material educativo, permite reforzar nuestro sentido de pertenencia y consolidar lo que desde el currículum nacional se plantea para el tema educativo, el conformar, el reforzar esta ciudadanía comprometida con el país y sobre todo generar a partir de este material educativo el pensamiento crítico, un aspecto que el material lo puede generar a partir justamente de que el estudiante explore, descubra y pueda ir construyendo a partir de este proceso de actividades formativas el consolidar competencias y capacidades previstas por parte de del trabajo del docente y también reforzando mucho de lo que desde el currículum nacional se menciona. Es importante también saber que un material educativo nos va a permitir a nosotros como docentes poder obtener un material que nos va a permitir tener una finalidad didáctica, ¿no? Que justamente permite el desarrollo de estas actividades formativas al interior de un proceso de planificación que nos lleva justamente al desarrollo de capacidades y competencias desde la elaboración de interpretaciones históricas, como también competencias no solo vinculadas a las ciencias sociales, sino también a otras áreas curriculares, ¿no? Como comunicación, como desarrollo personal, ciudadanía y cívica, personal social, ¿no? Que justamente permite encontrar en ese material la posibilidad de generar una articulación de las áreas curriculares. Es importante también tener en cuenta lo que nos comenta el Ministerio en nuestro currículum nacional. El docente tiene que elegir cuidadosamente los materiales para ponerlos al servicio de la formación de los estudiantes. Los docentes que se encuentran aquí van a poder obtener en este material, en esta historieta, un material educativo que les va a permitir justamente tener ya una intencionalidad pedagógica, permitir justamente a los estudiantes construir saberes y sobre todo generar aprendizajes significativos
sumando a lo que la doctora Carmen Coloma y la doctora Margarita Guerra han mencionado con respecto a todo el tema informativo que esta historieta nos puede ir brindando. Es una fuente muy valiosa y se hizo justamente para poder generar en los estudiantes de la primaria y de secundaria una posibilidad de acercamiento a otro tipo de fuente y sobre todo a información en un lenguaje cercano al estudiante. Muchas gracias. El 28 de julio es la fiesta cívica más importante de nuestro calendario, pero más que una celebración, es la oportunidad que nos permite repensar y reflexionar sobre el largo proceso que llevó al Perú a la consecución de la libertad, y hoy legitimar el sistema político contemporáneo. Con el centenario de la independencia, historiadores como Raúl Porra, Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, etc., pusieron especial énfasis en la elaboración y sistematización de los ideales republicanos que antecedieron a los orígenes del Estado peruano, instalando en la memoria histórica del país a los precursores e ideólogos de la independencia. Para quienes formamos en 1971 una generación de jóvenes espectadores de las celebraciones del sesquicentenario de la independencia, admiramos el enorme trabajo intelectual realizado con la colección documental del Perú, en la que se incluyó valiosa información referida a los ideólogos, a la revolución de Tupac Amaru, la expedición libertadora, las relaciones de viajeros, la prensa, etc. Hoy, al conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, desde la otra orilla nos proponemos contribuir en las celebraciones aportando con un granito de arena en la tarea de la enseñanza de nuestra historia. Estamos en una etapa en la que hemos alcanzado una acumulación de conocimientos, reflexiones y nuevos aportes, y queremos asignarle un sentido para nuestras vidas. La independencia en el Perú siempre ha sido un tema de polémica entre historiadores y pensadores en general, que los peruanos fueron conducidos y liderados por heroicos líderes criollos o por una expedición que vino desde el sur y que se consolidó con una expedición venida también desde el norte. Esto fue así porque el Perú fue el gran bastión del poder español frente a las reacciones revolucionarias que se extendían por toda América, y los patriotas en su mayoría deseaban ser libres. La independencia significó sobre todo el reto de hacer del Perú una nación, definir una forma de gobierno y de organización de la población y su territorio, con una política económica y de relaciones con el resto del mundo, así como difundir una cultura que transmitiera lo que era ser peruano. La independencia representó para el Perú la transformación de una colonia a una naciente república, y hoy celebramos nuestra libertad. Quiero agradecer a la Comisión Nacional del Bicentenario por ese esfuerzo de reunir tantos pensamientos y experiencias en torno a la independencia de nuestro país. Gracias. Bicentenario del Perú.